Buenos días, alumnos de educación básica. Iniciamos con el segundo periodo del plan de estudios de educación básica, que es el correspondiente a Matemáticas 1, el cual se desarrollará del 28 de septiembre al 23 de octubre. El tema Matemáticas 1 comprende 6 subtemas. El primero es diferentes maneras de expresar medidas, números en la recta 1, fórmulas de volumen, la regla de 3, polígonos regulares y círculos y cálculos de medidas. Durante esta semana estaremos trabajando con los tres primeros subtemas, que son diferentes maneras de expresar medidas, números en la recta 1 y fórmulas de volumen. El primer subtema que veremos esta semana es diferentes maneras de expresar medidas. La forma de expresar medidas se divide en dos partes, que es la forma incompleja y la forma compleja. La forma incompleja es cuando utilizamos solamente una unidad de medida, mientras que la fórmula compleja es cuando utilizamos dos o más unidades. En las formas de expresar medida va a representarse en grupos, como pueden ser milímetros, centímetros, metros o kilómetros, o gramos y kilogramos, y mililitros y litros. En el ejemplo de la representación de medidas tenemos los de medida compleja, que es 3 kilogramos 200 gramos. Y en la medida incompleja tenemos 3.2 kilogramos. En la medida compleja tenemos 5 kilómetros 120 metros, y en la medida incompleja tenemos 5.12 metros, que son las formas en las que se representan las medidas. En base a este ejemplo, durante la semana estarán resolviendo ejercicios en el que tendrán que convertir medidas de manera compleja a incompleja y de incompleja a compleja. El siguiente subtema que veremos es números en la recta 1. La recta numérica es un dibujo unidimensional de una línea en la que los números enteros son mostrados como puntos especialmente marcados y que están separados uniformemente. La recta numérica además nos sirve como un soporte para comparar fracciones. Las rectas numéricas que vamos a ver es la de negativos y positivos, la de números naturales y la de decimales y fracciones. En el siguiente ejemplo del subtema la recta numérica podemos observar una recta numérica dividida en 10 partes, en la cual podemos localizar números decimales, pero además de números decimales podemos también localizar fracciones, como vemos en el ejemplo. En flechas rojas detectamos marcados 3 cuartos y 0.6. Eso nos va a ayudar a poder identificar números dentro de una recta. Pero además también podemos observar en el recuadro en rojo que viene un poco más abajo, que gracias a la recta podemos detectar que 3 cuartos es igual a 0.75. Entonces, durante la semana, en base a los ejercicios que estaremos desarrollando, podremos observar y detectar números dentro de una recta y también números que son semejantes de decimales a fracciones. El siguiente subtema que estaremos llevando a cabo durante la semana es fórmulas de volumen. El volumen es una medida que calcula el espacio que ocupa un cuerpo geométrico y se refiere a la capacidad que puede contener un recipiente de estos. Vamos a estar trabajando con las fórmulas de la esfera, el cilindro, el cubo y el prisma, para, en base a medidas que le otorguemos a cada figura geométrica, obtener cuál es el volumen que contiene cada figura. En el siguiente cuadro tenemos las fórmulas con lo que obtendremos el volumen de las siguientes figuras. Iniciamos con el cubo, que tiene todas sus caras iguales. Entonces, para obtener el volumen de cubo, A significa lado, entonces vamos a multiplicar A 3 veces, que es lado por lado por lado. En el prisma y el cilindro vamos a utilizar la misma fórmula. Vamos a obtener primero A por B, que es el área de la base, por C, que se representa por altura,
y vamos a obtener el volumen del prisma y del cilindro. Y en la esfera vamos a multiplicar 4/3 de pi por radio al cuadrado y vamos a obtener el volumen de la esfera. El cuarto subtema del tema Matemáticas 1 es la regla de 3. La regla de 3 es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad, proporcionalidad entre los valores. La regla de 3 es la operación de hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Para obtener el valor de x vamos a multiplicar 7 por 5, que nos va a dar un resultado de 35, y lo vamos a dividir entre 2. Al hacer esta operación vamos a obtener que x vale 17.5. Y en base a este ejemplo van a estar ustedes realizando los ejercicios que durante la semana yo les estaré enviando de la regla de 3. El quinto subtema del tema Matemáticas 1 es polígonos regulares y círculos. Un polígono regular es un polígono equilateral y equiangular. El centro de un polígono regular es un segmento que une su centro con cualquier vértice. El radio de un polígono regular también lo es de su círculo circunscrito. Y aquí tenemos 8 ejemplos de polígonos regulares, que es el triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, decágono y dodecágono. La circunferencia de un círculo es de 360 grados. Entonces, para trazar cualquier de estos polígonos regulares, se va a dividir 360 grados entre el número de lados que contiene nuestro polígono regular. Vamos a tomar el ejemplo de un triángulo. Para trazar un triángulo sería 360 grados entre 3 lados, nos daría un total de grados de 120 grados. Entonces, trazando en el círculo su radio, empezaríamos a medir del radio 120 grados y nos daría el polígono regular triángulo. De esta manera vamos a hacer para trazar todos los demás polígonos regulares en base a los lados divididos entre la circunferencia del círculo. El siguiente cálculo de medida que vamos a observar es el cálculo de la moda. Y vamos a ver que tenemos una lista de números. Entonces, con los datos ordenados vamos a observar el listado de datos y seleccionar qué número se repite más veces. Vamos a ver cuántas veces se repite el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y observando esto en la base de datos, obtenemos que el cálculo de moda es el número 3, dado que es el que se repite más ocasiones de todos los números señalados en la base de datos. El tercer cálculo de medida es el cálculo de la mediana. Para calcular la mediana se debe contar el número total de los datos de la muestra y el número que divide la lista en dos partes iguales. Ese será la mediana. Ya que en n, que son los datos que están establecidos aquí, es 23, al dividir la lista se deben dejar 11 datos del lado izquierdo y 11 del lado derecho. El término del medio será la mediana. Como vemos aquí en el ejemplo, la mediana es el número 4. En base a los ejemplos que hemos visto de promedio, de moda y de mediana, ustedes van a estar realizando los ejercicios que durante la semana les estaré enviando. Estos son los contenidos que desarrollaremos durante este periodo de Matemáticas 1. Durante esta semana se estarán viendo las actividades correspondientes al tema.